Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Con 2 minutos ya, 20 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacifico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Es hoy viernes 2 de octubre de este 2020, 2 de octubre no se olvida, rezaba el dicho sobre el 2 de octubre de 1968, estaba haciendo memoria ahora que veía la fecha, pues de cuántos años se cumplen de esto, 52 años, me acuerdo haber comprado la portada Proceso de del 30 aniversario, hace 20 años, ya llovió, ya uno... pues no son en balde las canas, pero bueno, saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9, también a quienes lo hacen allá en la zona costera, en el Valle de Tecomán, en Max 105.3, asimismo le damos la bienvenida a quienes nos siguen y nos ven vía Facebook, en el Facebook Live, obviamente en esta red social de Estación Pacífico, la dirección es facebook.com/Pacífico, pueden poner en el buscador de Facebook Estación Pacífico, ahí encontrarnos y les aparecerá la transmisión en vivo. Hay gente que nos escucha desde los puntos del estado donde no llega las frecuencias en las que estamos en este momento. Hay gente que nos escucha de otras entidades del país que, bueno, les interesa lo que aquí sucede o que les gusta la manera en que aquí relatamos algunos de los temas nacionales, aunque obviamente no son el grueso de nuestra oferta informativa, hacemos periodismo local. Y también hay gente que nos escucha. El otro día nos saludaban desde Alabama y desde distintos estados de la Unión Americana, y entendemos que es gente colimense que ha migrado a la Unión Americana y que de alguna manera estar informado de lo que aquí sucede les hace sentirse un poco más en casa, ¿no? Un poco más cerca. Así es que a todas ellas y a todos ellos, pues les damos también la bienvenida por esta vía. Es un gusto podernos comunicar y podernos ver, bueno, atrás de este cubrebocas, ¿verdad? A través de esta vía también, vía que nos sirve también para entrar en comunicación, ¿no? Que nos dejen comentarios y todo lo que ustedes nos gusten decir por esta vía. Les agradezco entonces esta mañana, como nos gusta hacer, comenzar todos los días agradeciéndoles su compañía, porque con ella nos están reiterando su preferencia, y de este lado hacia allá, que nos escuchan del otro lado de la bocina, pues buscaremos corresponderles con mucha información útil para todos ustedes, con un trabajo de procesar esta información. En ocasiones hay temas densos, como hay algunos el día de hoy. En ocasiones hay temas polémicos, con opiniones muy encontradas y que tocan fibras sensibles de quienes tienen cierta filiación o cierta tendencia en términos políticos. Y por ejemplo, el día de hoy, ¿de qué vamos a platicar? ¿Qué hay en el menú? Pues temas que cumplen estas características, en las cuales nosotros buscamos, pues, escuchar todas las voces, entender bien lo que está sucediendo, lo que los personajes de la historia están planteando, y en ocasiones no es tan sencillo. Por ejemplo, el día de hoy en el ámbito nacional vamos a platicarles de lo que sucedió el día de ayer en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la consulta popular planteada por el titular del Ejecutivo para enjuiciar o para preguntarle la opinión a los ciudadanos mexicanos sobre la posibilidad de enjuiciar a expresidentes por posibles delitos cometidos o revisar los posibles delitos cometidos en el pasado. Fue una discusión que duró de que arrancó la sesión a que terminó, pues cerca de 4 horas.
en el Pleno, obviamente incluyendo un receso que tuvieron, pero es un tema bastante complejo, del cual pues hay muchos. Si entramos a Twitter, pues ahí parece que se nos va la vida en la decisión, y hay gente que pues en su postura a favor o en contra de la decisión que se tomó, pues parece que les va la vida y que insultan al que piensa distinto. Aquí no optamos por esa estridencia, les compartimos obviamente cuando así lo amerita nuestra opinión, pero trataremos de explicarles los puntos de vista, cómo se dio obviamente esta discusión y las decisiones que se tomaron. Asimismo, con ese mismo enfoque de escuchar todas las voces, pues abordaremos otro tema, que es pues el tema del día. El día de ayer se presentó el quinto informe de labores del titular del Ejecutivo local, del gobernador Ignacio Peralta. En términos de formato, bueno, se cumplió con la obligación constitucional de ir a entregar el informe de labores a el Congreso del Estado. Ahí fue recibido este informe de labores y hubo también un acto protocolario en el que se fijó postura por parte de los partidos políticos representados en el legislativo local, y donde también tuvo la oportunidad de hablar y expresar sus puntos de vista y compartir los elementos que estaba entregando en el informe el gobernador Ignacio Peralta. Ahí me parece que sonaron los tambores de guerra en el Congreso local, y les estaremos explicando porque pues sorprendió sobre todo, a mí, lo digo con sinceridad, me sorprendió parte de la respuesta del gobernador Ignacio Peralta ante algunas críticas durísimas, diría yo, de parte del coordinador de los diputados locales de Morena, Vladimir Parra, y les estaremos compartiendo pues toda la información al respecto y algunos fragmentos de lo ahí sucedido, de lo ahí expresado. Además de estos dos grandes temas que obviamente van a acaparar gran parte del programa, pues ¿qué más hay en el menú, ¿no?, del programa de hoy? Bueno, vamos a actualizar la información de la pandemia en el ámbito nacional y en el ámbito local, y pues nos lo advirtió la titular de la Secretaría de Salud en el ámbito local, que pues podíamos volver a rojo. Y si vemos los datos del día de ayer, pues 84 nuevos casos de los días a lo largo de la pandemia con más nuevos casos. No es el récord, obviamente, pero estamos, en lo que parece ser pues un repunte en esta pandemia en el ámbito local, y muy probablemente el estado de Colima será uno de los pocos que regrese a rojo. Pero pues eso ya lo estaremos viendo conforme pasen los días. ¿Se actualiza? No se actualiza hoy, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hoy o hasta la siguiente semana? Bueno, hoy se actualiza esa información y ya la estaremos compartiendo el lunes. ¿Qué hay en el programa en cuanto a entrevistas? A las 8 de la mañana vamos a platicar con la presidenta del DIF estatal, Margarita Moreno, sobre el quinto informe del gobernador Ignacio Peralta, en lo que corresponde, en lo que se tiene que informar desde esta institución, desde el DIF estatal, que ha estado muy activo en algunas cosas relacionadas con las consecuencias de la pandemia, ¿no? Ha estado muy activo en este programa de atención alimentaria que se implementó de manera emergente a causa de la pandemia. Estaremos haciendo una recapitulación de ello. También estuvieron activos en la entrega de unos kits para que la gente tuviera un termómetro digital para continuamente estarse revisando la temperatura y que no anduvieran con el tema de pues no sé, pues sí me siento un poquito caliente, ¿no? Y algunas otras labores que se han hecho, así como su opinión en general del momento al que se llega a esta recta final del sexenio de la administración del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Después de las 8:35 de la mañana entraremos en comunicación con la representante del Gobierno de México aquí en el estado de Colima, la delegada de Programas para el Desarrollo, Indira Vizcaíno. Con ella vamos a platicar de algunos temas que me parecen relevantes para la opinión pública colimense, que ella había informado durante esta semana, que tiene que ver con un programa de becas que lo que busca es pues que los jóvenes se queden
estudiando, se queden estudiando. Si hay el programa que comúnmente se ha dicho era para los ninis, para los que no estudian ni trabajan, pero que ya estarían en edad de hacer cualquiera de las dos cosas, es decir, estar en la universidad o estar chambeando, que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues hay todas las investigaciones indican que el momento en donde se dan la mayor proporción de la deserción escolar en nuestro país es en el bachillerato, en el paso de la secundaria a la prepa y en los distintos años de la prepa. Y bueno, las denominadas becas Benito Juárez presentó un corte de caja sobre este programa, el cual estaremos platicando, pero bueno, hay otro par de temas que sin duda pues también le preguntaremos a la delegada, que es el tema de la consulta popular, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer, y también el quinto informe de labores, así como dicen, por alusiones casi no personales, pero por alusiones institucionales el día de ayer en el Congreso del Estado, pues también le tendremos que preguntar sobre ello a la representante del gobierno federal aquí en la entidad, a Indira Vizcaíno, con quien conversaremos, como les decía, después de las 8:35 de la mañana vía telefónica. Pues son las entrevistas que tendremos el día de hoy, los temas que tendremos el día de hoy. ¿Por qué se avaló la consulta popular? Sobre el tema que había planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en qué términos se planteó y qué consecuencias podrá tener, pues eso lo estaremos platicando. ¿Qué dijo el gobernador en su quinto informe de labores? ¿Qué le dijeron? ¿Y qué podemos entender de la tensión, de los tambores de guerra que sonaron en el recinto legislativo el día de ayer? Y no solamente porque era sesión solemne, que no vi el inicio, no sé si hubo banda de guerra y eso, virtual o con mañanitas también. No hubo mañanitas, porque casualmente, y no es como Porfirio Díaz, que pues él definió pues en qué momento se entrega el informe para que fuera su día, pero el día de ayer era el cumpleaños del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, es el día que le toca ir al Congreso, y yo no sé si disfruta esto o no, pero vaya manera de festejar, porque le han tocado pues encuentros ríspidos ahí en el Congreso del Estado, y el día de ayer no fue la excepción. Así es que estaremos platicando de ello, porque les digo, sonaron los tambores de guerra, y no solamente porque era una sesión solemne con himno nacional incluido, sino porque pues ya les estaremos contando las cosas que se dijeron. Les recuerdo que nos pueden dejar cualquier duda, cualquier comentario en la transmisión que estamos haciendo vía Facebook. Los invitaría a que también por esa vía nos siguieran. Si prefieren vía WhatsApp, pues simplemente agréguenos como contacto, pídanos ya estar en la lista de difusión. No cuesta nada, es nada más para estar comunicados de manera estrecha. El WhatsApp de el grupo de periodistas que hacemos este programa es el 312-171-0598. Nos pueden agregar, pedir estar en la lista de difusión, o si simplemente quieren pues enviarnos alguna opinión específica, aunque no quieran estar en esta lista de difusión en la que les enviamos 2 o 3 veces por día pues la información de lo que está sucediendo en nuestro estado y en nuestro país. 312-171-0598. Dicho lo dicho, anunciados los temas y las entrevistas anunciadas, después de una breve pausa comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Pues el día de ayer sonaron los tambores de guerra en el Congreso del Estado, cuando el titular del Ejecutivo Estatal, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, acudió al recinto legislativo a un proceso marcado en la propia Constitución local, un proceso democrático, un proceso republicano de rendición de cuentas, de información, de transparencia hacia la sociedad de lo que se está haciendo. Fue la entrega de su quinto informe de labores, y por lo ahí dicho, pues se pueden entender algunas cosas de cuáles obviamente no solamente el carácter de cada uno de los participantes en este hecho, sino también los posicionamientos que seguramente tendrán
y los temas que seguramente tocarán y las estrategias que tendrán de cara al proceso electoral que está por comenzar. No puedo desvincular, y esto obviamente es un elemento de opinión, no puedo desvincular lo ahí sucedido, lo ahí criticado al gobernador y la réplica del gobernador del proceso político electoral que está por comenzar. Insisto, sonaron los tambores de guerra en esta ida al Congreso del Estado. En el propio mensaje del gobernador hubo elementos de información sobre lo hecho a lo largo de la administración y sobre todo en los últimos 12 meses. Luego esos elementos también los replicó en un mensaje posterior compartido el día de ayer a través de redes sociales. En Estación Pacífico, en nuestra cuenta de Facebook, lo publicamos después de las 19 horas. No entiendo si era en vivo o era video grabado, pero bueno, más o menos es la misma cosa, porque ustedes entenderán, en redes sociales puedes hacer una transmisión en vivo, un estreno de un video que hayas grabado, ¿no? Aunque no sea completamente, aunque no sea en vivo, aunque sea un elemento producido, ¿no? Y pues ese era el momento de lo que él quería expresar, independientemente de qué le decían y de cómo se daba este intercambio, cómo es lo que sucede en el ejercicio en el Congreso, que está normado en la propia Constitución local. Entonces, para entender un poco cuál es el planteamiento de lo que destaca en su quinto informe de gobierno el mandatario estatal, valdría la pena y permítanme hacer un poco, comenzar con el final, comenzar con este mensaje que ya por la tarde dio, después de lo que había dicho por ahí de mediodía en el Congreso del Estado. Por la tarde, en este mensaje transmitido a través de redes sociales, el gobernador colimense indicó que ha tenido que buscar formas de diálogo alternas con el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual dio pie a la conformación de la Alianza Federalista con otros 9 mandatarios estatales, quienes el pasado mes de septiembre decidieron abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores. Este fue uno de los temas con los que arrancó el mandatario estatal en su mensaje. Vamos a escuchar. A 2 años del inicio de la actual administración federal, hemos tenido que buscar nuevas formas de dialogar para encontrar soluciones a los retos cotidianos. Un ejemplo de ello es la conformación plural de la Alianza Federalista que integramos los gobernadores de 10 entidades federativas, la cual surge por los desencuentros e inconsistencias en el manejo de la pandemia a nivel federal. Dicha alianza ha constituido un espacio abierto e institucional de diálogo político e intercambio de experiencias en distintas materias que ha permitido mejorar las políticas públicas en un contexto de gobernabilidad federalista. El gobernador resaltó que se han realizado desde este ámbito, desde la Alianza Federalista, revisión a temas como el tratamiento de la pandemia, la revisión del pacto fiscal para buscar una mejor o más justa distribución de los recursos entre las entidades federativas, implementar medidas anticíclicas para contrarrestar pues la crisis económica generada por la pandemia, el análisis del ingreso básico universal y de un seguro de desempleo, y se ha analizado también consolidar medidas en materia de desarrollo sostenible para atender el cuidado del medio ambiente para las siguientes generaciones. Sobre el combate al COVID, consideró que la manera en que el gobierno federal trató la pandemia por esta enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 no fue adecuada, y enfrentar este reto implicó para la entidad un desafío para toda la población, pues motivó el cambio en las actividades cotidianas y generando pues un frenón en la economía. Escuchemos lo que dijo sobre la pandemia y la crisis económica. Desde el principio fue evidente una fuerte diferencia entre los gobiernos federal y estatal sobre cómo afrontar la pandemia. Casi todos los escenarios y pronósticos planteados por el gobierno federal respecto al comportamiento de esta enfermedad han fallado. Por otro lado, haber concluido la Jornada Nacional de Sana Distancia de manera anticipada fue otro error, pues a partir de esta situación el número de contagios ascendió rápidamente en todo el país. El modelo del semáforo epidemiológico
no reconocía la realidad económica y generó una movilidad no regulada que contribuyó a incrementar los contagios. Ante esto, manifestó que a nivel estatal se actuó de manera oportuna y desde marzo se comenzó a diseñar e implementar una estrategia de prevención con diversas medidas, como el distanciamiento y aislamiento social en diversos sectores, la realización de sesiones de los comités de salud, de fomento económico y de protección civil, emitiendo la declaratoria de emergencia por la presencia del virus en la entidad. Además, se cancelaron eventos masivos, se dio el cierre de dependencias no esenciales, se detuvo la actividad económica, la cancelación de clases presenciales antes de que se tomara esta decisión en el ámbito nacional, la implementación de filtros sanitarios en los puntos de acceso al Estado. Por otro lado, dijo que se previnieron con medidas para evitar el colapso del sistema de salud estatal, por lo que se desarrolló un plan de reconversión hospitalaria, se invirtieron recursos por más de 130 millones de pesos para la adquisición de equipo médico para atender la pandemia y 19.3 millones de pesos para adquirir equipos de protección e insumos para salvaguardar al personal de salud, resaltando que no hubo, según su dicho, recursos adicionales desde la Federación y programados en el presupuesto estatal para esto, por lo que se tuvo que optar por un crédito para cubrir estos gastos, además de recibir apoyos y donaciones de parte del sector privado. En materia de salud, también destacó 5 acciones que no están relacionadas con la pandemia y que representan mejoras en esta área en el Estado, con una inversión superior también a los 130 millones de pesos, entre las que están la construcción y equipamiento de las unidades de cuidados intensivos neonatales de Colima y Manzanillo, el edificio de vectores del municipio porteño con 60 millones de pesos provenientes de un crédito a largo plazo aprobado en septiembre de 2018. También se entregaron 2,000 vales de mamografía, se firmó un acuerdo de coordinación con el gobierno federal y el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, para dar atención médica a personas sin seguridad social, el mantenimiento de unidades médicas y de apoyo en todos los municipios y la recuperación de unidades médicas móviles. En materia de seguridad, el gobernador enlistó una serie de acciones que se han emprendido durante su gobierno para apoyar la presencia de fuerzas federales de seguridad en el Estado, así como la instalación de infraestructura en el llamado C5I, que se está haciendo lo necesario para ponerlo en operación. Señaló que se firmó un convenio con la Secretaría de Marina Armada de México, la CEMAR, para donar 26 millones de pesos para la compra de un terreno en el que se dará la construcción de la barda perimetral del que será el Hospital Naval de Manzanillo, recursos que provendrán del crédito de 740 millones de pesos aprobado en el Congreso local el pasado mes de julio. Asimismo, señaló que el consulado de Estados Unidos en Guadalajara donó un simulador de tiro al gobierno estatal con recursos de la iniciativa Mérida y se han entregado en donación 2 predios al gobierno de México para la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional. Está en proceso de la donación de otro terreno en Cuauhtémoc, además de que se han entregado en donación otros terrenos a la Secretaría de la Defensa Nacional en el Estado durante su administración, esto no durante el último año. Sobre el C5I, mencionó que se ha construido con recursos estatales y es la mayor inversión en seguridad del Estado, con más de 100 millones de pesos para ponerlo en funcionamiento, mientras que con 54 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se ha recortado la brecha en los parámetros de capital humano, equipamiento, certificaciones, equipo táctico de los agentes de seguridad en el Estado. También habló sobre los créditos. El gobernador aseguró que su gobierno ha sido transparente en la contratación y manejo de créditos de largo plazo contratados con bancos, apegado a lo establecido por la normativa vigente y con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, afirmó que el crédito por 740 millones de pesos, aprobado, como les decía, en julio pasado, se contrajo legalmente. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Estado así lo confirmaron tras recursos legales presentados ante estas instancias, y planteó que se logró disminuir el costo de la deuda que tenía el Estado, que asumía el Estado a su llegada al gobierno. Escuchemos parte de lo que dijo sobre estos elementos financieros. Mi administración ha sido transparente en informar la contratación y manejo de financiamientos bancarios de largo plazo, cumpliendo en la literalidad con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera. Los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público avalan el manejo responsable de la deuda durante mi gobierno. Además, logramos hacer menos costosa la deuda pública, es decir, hoy Colima paga menos interés a los bancos por las deudas existentes. El crédito por 740 millones de pesos, contraído con absoluta legalidad
como lo confirma tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Estado, se destinará para 3 áreas estratégicas: seguridad, salud y patrimonio cultural. En cuanto a la economía, el gobernador indicó que el puerto de Manzanillo tuvo una disminución de 6.3% en el volumen de carga movida en el primer semestre de este año, en comparación obviamente con el mismo periodo del año anterior, contrario a la caída de 12.4% registrada en todo el país en el mismo lapso de tiempo, mientras que la carga contenerizada cayó 7.1% en la primera mitad del año, mientras que en el país la caída fue de 11.1%. Sin embargo, resaltó que el combate a la pobreza hubo una disminución del número y porcentaje de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema por primera vez en 10 años, según datos de el Coneval. En cuanto a educación, el gobernador consideró que el gobierno federal está debilitando la educación en el estado al reducirse en este año a la mitad del presupuesto para el programa de escuelas de tiempo completo, que indicó como una de las principales apuestas educativas de la entidad. Sobre el deporte, el mandatario resaltó que hay una reserva de 911 atletas de alto rendimiento en 21 disciplinas deportivas, entre ellos 53 que tendrían, según el mandatario, altas posibilidades de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pues estaremos atentos, ¿no?, a revisar la delegación colimense en París 2024 todavía, y a ver si hay colimenses y en Japón 2021. Sería bueno saber, ¿no? Pero bueno, disculpen mi paréntesis, uno que piensa en voz alta. En el rubro del deporte también recordó que se ha rehabilitado la Unidad Deportiva Morelos y que se anunció la construcción de la primera etapa del Centro Acuático de Occidente con una inversión de 67 millones de pesos y que se instaló un centro de alto rendimiento de ajedrez en el propio Palacio de Gobierno, que también fue restaurado, desde el cual, por cierto, se emitió este mensaje, el cual estamos haciendo esta síntesis. En cuanto a cultura, enlistó las medidas emprendidas para la recuperación de elementos vitales para la identidad de los colimenses, cosas que habían sucedido en años anteriores: el himno colimense, el escudo de Colima, pero agregó cosas que se concretaron ya este año, como la restauración del Palacio de Gobierno, obra en la que se invirtieron 30 millones de pesos en su primera etapa, mitad recursos federales y mitad recursos estatales, y que está próximo a arrancarse la segunda etapa de la remodelación. Además recordó que y lo que ya les decía, que se recuperó el escudo de armas del Estado, así como el himno escrito por Gregorio Torres Quintero, el himno oficial de Colima, y también recordó el reordenamiento de la Constitución del Estado. Habló de apoyos para el campo, destacó que el presupuesto federal para el sector agrícola y ganadero se ha reducido en más de 24,000 millones de pesos con respecto al presupuesto de 2018. Lamentó este recorte a los programas de concurrencia y de sanidad e inocuidad en el país. Pese a ello, dijo, se obtuvieron 40 millones de pesos para erradicar la plaga de la mosca del Mediterráneo a finales del año pasado, la cual llegó a través del puerto de Manzanillo. En cuanto a turismo, indicó que en 2019 dejó de operar el Programa Federal de Pueblos Mágicos, que para Colima representaba una inversión de 122 millones de pesos, al menos así fue entre 2016 y 2018. La mitad de ellos desde la Federación, con los cuales se construyó el andador Paseo de las Parotas en Comala, se concluyó la construcción del Boulevard Costero Miguel de la Madrid en Manzanillo y se remodelaron los portales y el centro de Comala. La campaña del mar a la montaña y la participación en eventos gastronómicos y culturales, afirmó, han logrado posicionar al Estado en la mira de los turistas. Habló también de empleo, la colocación de 1,125 personas en puestos de trabajo formal en el Estado a través de ferias de empleo. En cuanto a infraestructura, indicó que se invirtieron 15.4 millones de pesos para la instalación de 73 sitios de internet gratuitos en sitios públicos de las zonas rurales del Estado, en el programa denominado Colima Conecta, y en escuelas, integrando a más de 25,000 personas con las tecnologías de la información. Indicó que se abrió la Casa Colima en la Ciudad de México, un punto de encuentro con instituciones públicas y privadas. Mencionó sobre el apoyo a jóvenes, que en sus 5 años de gobierno se han impulsado acciones para el apoyo para este sector mediante los programas Colimenses por el Mundo y Emprende Manzanillo, además de apoyos a través de los centros Territorio Joven para fortalecer el emprendimiento entre este sector de la población. Y finalizó diciendo que entre las acciones
para que las actividades económicas, sociales y ambientales puedan subsistir de manera equilibrada, dijo, se firmó y ordenó la presentación de un recurso ante la Suprema Corte, una controversia constitucional en contra de lo planteado por el gobierno federal por implementar acuerdos que desplazan a las energías limpias y favorecen el uso de aquellas que provienen de combustibles fósiles. Pues fue esto parte del mensaje. Permítanme hacer una pausa y de regreso les cuento ya de lo que sucedió en el Congreso. Este fue como, empecé con el final, empecé con el mensaje que dio en este auditorio restaurado, es parte de lo que se restauró en Palacio de Gobierno, un espacio público que yo no identifiqué, pero bueno, nos dicen que fue en Palacio de Gobierno y que es esta parte que se restauró en esta primera etapa, la cual fue uno de los temas tocados en este informe de labores, un proyecto que, bueno, casi toda su coordinación, no la parte de construcción, que eso le tocaba a Seidur, del ingeniero Jesús Sánchez Romos, pero casi toda la etapa de coordinación del proyecto, pues la llevó el anterior secretario de Cultura, Carlos Alberto Ramírez Huelvas. Le tocó pues ya la etapa de los cortes de listones y demás a su sustituta en la Secretaría de Cultura. Pero bueno, permítanme hacer una pausa y de regreso les cuento de los tambores de guerra en el Congreso del Estado por el quinto informe. Siguiendo con información sobre el quinto informe de labores del gobernador Ignacio Peralta, les decía que sonaron los tambores de guerra en el Congreso del Estado. Pues el día de ayer entregó por ahí de mediodía al Congreso local su quinto informe de labores. En este evento recibió duras críticas a las que respondió en similar intensidad, con críticas al gobierno que encabeza, principalmente al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque también al diputado en cuestión, que fue más duro con él, también le hizo algunos comentarios directamente hacia él, pero se le fue, pues diríamos, a la yugular al presidente López Obrador. En los posicionamientos de cada partido, dos destacaron por su visión crítica a los resultados obtenidos por la administración estatal, y bueno, es nuestra selección y entiendo que ahí hay una postura, que alguien pudiera diferir de los elementos que nosotros seleccionamos, pero la verdad en los otros posicionamientos, ni siquiera los del PT, ni siquiera de los partidos que seguramente serán aliados o que buscarán ser aliados de Morena y que por eso serían pues oposición al gobierno estatal priista, ni siquiera en otro partido de oposición como Movimiento Ciudadano. Bueno, ahí sí Remedios Olivera pues un poquito crítica, pero así como que cuidándose demasiado. Pero sí hubo dos planteamientos críticos. El más crítico por mucho fue el del diputado local, coordinador de la bancada de Morena, Vladimir Parra, y también hay que destacar que el Partido Acción Nacional, con Gretel Kulin, no con el coordinador Fernando Antero, ustedes interpreten, Gretel Kulin, no el coordinador Fernando Antero, pues emitió un mensaje también bastante crítico hacia el gobernador Ignacio Peralta. El primero en hacer el uso de la voz fue el coordinador morenista. Se decidió el orden con base en las bancadas que tengan de mayor a menor número de integrantes. Y bueno, Vladimir Parra catalogó como funestos los 5 años que Ignacio Peralta ha gobernado Colima y lo acusó de una serie de supuestos actos de corrupción en un discurso que generó tensión y que, hay que decirlo, marcó el ambiente en el que se desarrollaría el resto de esta sesión solemne. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el diputado morenista Vladimir Parra Barragán. 5 largos funestos años han transcurrido del gobierno de Ignacio Peralta. 5 años en los que Colima ha padecido la frivolidad, la indolencia, la incompetencia y la ambición desmedida que caracterizan a usted y a su gabinete. 5 años en los que el crimen organizado ha dominado a Colima a placer bajo la impunidad de su gobierno. 5 años en los que la delincuencia ha actuado bajo la mirada esquiva de sus funcionarios. Muy cara le ha salido a Colima su corrupción, muy cara también la sumisión de la pasada legislatura y el intento de secuestro de la actual.
¿Cuánto cuesta el silencio de algunos aquí presentes? ¿Cuánto le costó a su gobierno persuadirlos? Díganos, ¿por qué ahora ya no reclaman? Ahora le votan todo a favor. Por eso tienen a Colima en la quiebra, porque no tienen llenadera. Por eso ha adquirido deuda de manera irresponsable en el pasado. Y por eso usted sigue adquiriendo deuda en el presente con el aval de algunos diputados que son cómplices. Muy duro para el gobernador este mensaje, muy duro también para sus compañeros diputados, pues estaba acusando de que ha comprado sus votos y su silencio. Tal vez no era literal en lo que dijo, pero dijo cuánto ha costado el silencio de algunos aquí presentes. Por su parte, la diputada Gretel Kulin del Partido Acción Nacional habló de que el quinto era un informe más en el que queda de manifiesto los errores del gobierno estatal y que el gobernador pues le queda a deber a los colimenses. Esto dijo la diputada panista Gretel Kulin Jaime. Un informe más, el cual de nueva cuenta pone de manifiesto errores que se cometen en el gobierno estatal. Un año más que nos queda a deber nuestro gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Siguen existiendo errores en su gobierno. No tenemos avance en un combate a la inseguridad. Tenemos un sistema de salud colapsado. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y estoy segura que de miles de colimenses, le decimos, señor gobernador, no se cumplió la promesa de vivir felices y seguros. Finalmente, es importante recalcar que Acción Nacional analizará a detalle la información que hoy se nos presenta sobre el estado que guarda la administración pública estatal y sobre todo el uso de los recursos públicos por parte del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez. Y haremos los señalamientos necesarios para esclarecer cualquier duda, pero también siendo una oposición responsable, como siempre lo hemos sido, y buscaremos las áreas de oportunidad para ofrecer a los colimenses un Colima que realmente sí sea feliz y seguro, y esto no sean solo eslogans de campaña, sino políticas públicas efectivas para todos. Al hacer uso de la voz ante los diputados, el gobernador defendió lo que consideró logros de su administración. Ahí destacó el actuar ante la pandemia del COVID, los programas alimentarios emergentes que surgieron tras la pandemia, la ley impulsada para el uso obligatorio del cubrebocas, el inicio de la construcción de un centro de alto rendimiento para deportistas acuáticos, la entrega de predios para la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional. Pero ya en la parte final de su mensaje, pues de alguna manera respondió, supongo, a las críticas planteadas por el diputado Vladimir Parra y comenzó a hablar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dijo que el presidente López Obrador declaró que el problema de seguridad en Colima se explicaba por las operaciones de grupos de la delincuencia organizada en el puerto de Manzanillo, que por eso le pasó la administración de los puertos y aduanas a la Secretaría de Marina, decisión que recordó que él había respaldado públicamente y dijo, pues supongo que una manera de justificación, que tanto la delincuencia organizada pues como la operación del puerto, pues eran de competencia federal. Sin embargo, dijo, es pertinente hacer algunas aclaraciones de carácter nacional, dijo el gobernador. En el sexenio de López Obrador, todos los días asesinan entre 1 y 2 policías. Van al menos 878 policías asesinados en el país, dijo, según un reporte de Causa en Común. Con López Obrador se registra el doble de homicidios que en el sexenio anterior, a pesar de contar con mayor número de elementos de la Guardia Nacional. Y este 2020 nos dirigimos a romper nuevamente el récord de homicidios a nivel nacional. Habló de homicidios en el estado, pues que se ha convertido desde 2016 en el estado con mayor violencia homicida del país. En lo que va del sexenio, dijo, se han registrado más de 62,000 homicidios dolosos y bueno, que en 2019 se rompieron todos los récords. En su informe de gobierno, el presidente López Obrador dijo, el gobernador reconoce que el homicidio doloso va a la alza y lo atribuye a la delincuencia organizada. Dijo que se registran 45 masacres en todo el país en lo que va del año, a pesar de que el presidente pues se ría de ello, según el gobernador.
Habló del caso de Fátima, del caso de la familia Levarón, dijo que son ejemplos de homicidios de personas inocentes y dijo que tal parece que López Obrador ha convertido a México en un país violento y sin control. Dijo que la crisis en seguridad apunta a una política destinada al fracaso. O que qué se puede decir del comentario del presidente López Obrador cuando confirmó que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, acto que calificó como violatorio a la ley, o de cuando pasó a saludar a la señora María Consuelo Loera, la madre del Chapo Guzmán. En lugar de fortalecer a las corporaciones de seguridad, las debilitó, dijo el gobernador. El gobierno federal redujo este año el subsidio para la seguridad pública, eliminando el Fortasec para el 2021. Bueno, todavía no se aprueba el presupuesto, ¿no? Pero bueno, lo planteó el tema. Y también habló de la pandemia, dijo, pero mejor hablemos de los casi 80,000 muertos por COVID. ¿Quién asumirá esa responsabilidad? No es indolente decir que la pandemia cayó como anillo al dedo, decirle a la gente en marzo que saliera a la calle y se diera abrazos, engañar a los mexicanos al fomentar el uso de iconografías religiosas para protegerse del virus y tener a niños con cáncer a la espera de su tratamiento y medicinas durante años. Dijo que López Obrador prefiere hablar de rifas de aviones o de espectáculos mediáticos de supuesta lucha en contra de la corrupción en lugar de atender los problemas que azotan al país. Durante los primeros 7 meses del año, recordó, fueron asesinadas en México 2,240 mujeres, lo que representa un aumento de 3% con el año anterior, y que pues a quienes se manifiestan por estas muertes, López Obrador las califica pues como que están cometiendo actos de provocación, y dijo que en cambio aquí la libertad de expresión se respeta. Habló también de la caída económica, habló también del videoescándalo del hermano del presidente, de Pío López Obrador, habló de las supuestas 23 casas del titular de la Comisión Federal de Electricidad, los negocios en la compra de ventiladores a sobreprecios a hijos de funcionarios, habló también de el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el Congreso, y así, y dijo, pudiera seguir, pero mejor terminó con una pregunta, y vamos a escuchar qué es lo que me parece la parte más dura del discurso, que fue con lo que cerró el gobernador Ignacio Peralta. Y podemos seguir. Podemos seguir, pero mejor vamos a plantear una pregunta. ¿Por qué Morena busca el poder con una obsesión patológica si solamente han demostrado que no saben gobernar? Esconden intenciones aviesas que se disfracen en una supuesta cuarta transformación que ni siquiera ustedes entienden. Para concluir mi mensaje, quiero reiterar, mi gobierno queda a plena disposición de esta soberanía para realizar la glosa del informe. Así concluyó el gobernador del estado su participación en este evento solemne para la entrega del quinto informe de labores. Hasta ahí la información. Obviamente en todo el proceso hay cuestiones de juicio, de opinión que genera pues los elementos que destacamos de la información que estamos compartiendo con ustedes, pero bueno, intentamos ser lo más objetivos posibles y compartirles pues las posturas diversas que hay sobre el mismo tema, dejando a un lado la información y simplemente compartiendo un par de reflexiones al respecto. Yo haría 2 comentarios. Uno, que hay una parte que me sorprende y no es de fondo, porque de fondo sé que el gobernador está convencido que hay muchas de las broncas que tiene él y que tiene Colima, que son causa de cosas que se han hecho o no se han hecho en la federación. Lo que me sorprende no es ese fondo, lo que me sorprende es la forma, porque me parece, en lo que yo le he visto en los 5 años de su administración, que no es el estilo del gobernador hacer críticas así de
beligerantes, así de personalizadas. No solo le estaba hablando, como ustedes, escucharon en mi relato a Vladimir Parra Barragán, estaba hablando de la 4T, estaba hablando de declaraciones y hechos específicos del presidente López Obrador. Ante una crítica a su gobierno, él responde con una crítica al gobierno federal, y está diciendo no solo que lo único que han demostrado es que no saben gobernar, que esa puede ser obviamente su valoración, sino que también está diciendo algo que me parece fuera de las formas a las que nos tenía acostumbrados un gobernador muy institucional. Habló de una obsesión patológica por el poder del titular del Ejecutivo Federal. De eso es de lo que está hablando. El gobernador, en cuanto a formas, insisto, siempre lo había notado muy cercano a la I de su partido, muy institucional, como es el Partido Revolucionario Institucional, y como forma así a sus cuadros. Y las formas de esta parte del discurso me parece que no fueron muy institucionales. Dirán que las de Vladimir Parra tampoco, pero bueno, me parece que un joven opositor formado en la protesta universitaria y la protesta en las calles y la resistencia en un movimiento político que no tenía grandes espacios, pues no podemos comparar con las formas de uno de los 11 gobernadores priistas que hay en el país, gobernadores y gobernadora. El segundo comentario que yo haría, además de esta sorpresa que me generó la forma de este cierre del discurso, es que estas menciones creo que no deben ser vistas como un exabrupto ante las duras críticas recibidas. Creo que hay un cálculo político, hay elementos de esto que les estaba relatando, de estas críticas que estaba leyendo, es decir, los traía preparados, seguramente pues dependiendo de cómo le tentara el agua a los camotes, pues algunas partes las incluiría o no, pero las traía preparadas, iba listo para ello, e insisto, no creo que esto deba ser visto como un exabrupto ante las duras críticas recibidas. Creo que hay un cálculo político que implica una declaración de guerra que no puede desconectarse ni de la decisión, ni del discurso de la alianza de participar en, ni del discurso de la Alianza Federalista, pero tampoco puede desconectarse del arranque del proceso electoral 2021 que está a la vuelta de la esquina. De arranque establece quién será, de los intereses políticos del gobierno saliente, quién será su adversario en términos políticos. Hasta ahí dejaría yo mis comentarios, mi análisis. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué tenemos que actualizar sobre la pandemia? Bueno, en el ámbito nacional, el día de ayer 5.099 nuevos casos, con lo cual se ha llegado a 748.315 casos acumulados. De ellos ya pasamos no al 4%, sino al 5%. Hay un incremento en cuanto a los casos activos. 40.608 casos están activos en este momento. En las últimas 24 horas también se reportaron 432 muertes por COVID, con lo que se llega a una cifra superior a 78,000. Hemos registrado ya 78,078 defunciones. Hay otros 323,000 casos en la categoría de sospechosos y bueno, hay una estabilización, se percibe, de la curva de contagios, bueno, de nuevos casos por día. Eso en el ámbito nacional. Y en el ámbito local, pues todavía un poco más preocupante la información, porque en las últimas 24 horas se dieron 84 nuevos casos, que es como pues está dentro de los 10 días con más casos en un día de los que se ha reportado a lo largo de la pandemia. No tengo el dato exacto, pero simplemente viendo la gráfica, 2, 5... 6, 7, 8, como el noveno día con más casos
que se han tenido aquí en el estado. Con estos 84 casos se llega a 4.925 casos acumulados. Hay otros 219 casos sospechosos. A lo largo de la pandemia se han descartado 3.409 pruebas que han resultado negativas. Se dieron también 7 decesos, con lo cual se llega a 594 decesos a lo largo de la pandemia. Y lo que es preocupante, pues es que lo que se veía, aunque no con mucha claridad, tal vez como una estabilización o como una muy lenta caída de la curva de contagios, pues ahora vemos lo que parece ser un repunte. Sí, algunos hacen así una seña como la que hacía Cuauhtémoc Blanco cuando anotaba un gol. Parece ser que la curva pues vuelve a subir y eso evidentemente es preocupante. En este momento tenemos 480 casos activos, casi 500, cuando estuvimos en algunos momentos en cerca de 300 casos activos nada más en el estado. Así es que pues no queda más que cuidarse y cuidarse, aunque ustedes estén cansados del tema. Es algo que llegó para quedarse hasta que tengamos pues una vacuna que nos permita, pues a los que no estamos dentro de los grupos vulnerables, preocuparnos menos, pero para los grupos vulnerables pues este tema seguirá y habrá que aprender a coexistir con él. Permítanme hacer una pausa. Le agradezco a la gente que nos ha saludado. El alcalde de Comala, que nos dice que desde allá nos está siguiendo la información, le envío un afectuoso saludo. El alcalde de Comala, no sé si ustedes lo sabían, pero trabajó en radio, trabajó en esta radiodifusora, bajo una administración y un nombre anterior, pero le envío un afectuoso saludo al alcalde de Comala y a toda la gente allá en Comala. Qué bonito municipio. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Pues el día de ayer se confirmó que tanto el presidente de los Estados Unidos de América como su esposa dieron positivo a COVID. A lo largo del día se había anunciado que entraría en una cuarentena porque había dado positivo una de sus colaboradoras del presidente Donald Trump, y se confirma el positivo del mandatario estadounidense. Seguramente habrá pues muchas suspicacias sobre si esto es un intento de generar cierta empatía en un proceso electoral que está pues cercano a concluir allá en la Unión Americana, pero tendremos que estar muy atentos a ello, porque hay que recordar que pues está dentro de los grupos de riesgo el presidente Trump. Jovencito no es, y pues esbelto tampoco, ¿no? Respetuosamente lo digo. Y esto, pues las estadísticas demuestran que puede generar pues mayor peligro, consecuencias más peligrosas de este padecimiento. Estaremos atentos a lo que sucede allá en la Unión Americana. Y saludo a través de la línea telefónica a la presidenta del Voluntariado de Desarrollo Integral para la Familia, el DIF estatal de Colima, Margarita Moreno. Margarita, muy buen día. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Te saludo a ti y a todos tus radioescuchas. En este contexto de quinto informe de labores, hay cosas que ha ya informado el gobernador con mucho detalle. Hay un corte de caja que ha hecho de toda su administración, algunas de cosas de los últimos 12 meses, pero en lo que corresponde a la atención de la pandemia, ¿se cortó la llamada? Ah, caray. Se cortó la llamada. Vamos a intentar restablecer la comunicación. Sí, estábamos comenzando a platicar con Margarita Moreno y algo pasó con la comunicación. Vamos a intentar restablecerla porque estaba comenzando por decirle pues que algunas cosas ya las había informado el propio gobernador, pero que en este contexto de la pandemia pues diversas acciones se habían realizado
desde el DIF estatal. Hemos restablecido la comunicación. Una disculpa, Margarita, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, no sé si fue tu línea o la mía, pero una disculpa, se cortó la llamada. Pues así pasa a veces cuando hacemos radio en vivo, nada que disculpar, una disculpa para ti. Te decía, bueno, más allá de lo que ya informó el gobernador, que hizo un recuento puntual de muchas de las cosas hechas en los últimos 12 meses, pero también a lo largo de toda la administración, hay algunas acciones que se han emprendido como reacción ante la pandemia desde la institución que tú encabezas, desde el DIF estatal. Cuéntanos un poquito qué se podría informar a la sociedad colimense de lo realizado en este contexto del quinto informe, de lo realizado desde el DIF. Pues sí, mira, platicarte que para nosotros en el DIF estatal nuestra encomienda más importante a partir de que inicia la pandemia, pues es entrarle al programa emergente de atención alimentaria, que es donde se dotaron de más de 80,000 despensas a más de 14,000 personas beneficiadas, y esto fue así, en Sedescol se hacía el filtro, hablaban por teléfono, ellos nos daban los beneficiarios, era el encargado de distribuir estas despensas. Fue una labor titánica porque fueron pues 80,000 despensas, pero fue aparte de la repartición lo que se hizo, se tuvo que hacer muy cuidadosamente para no arriesgar ni a la persona que se estaba entregando ni a la persona que estaba entregando. Nos ayudaron diferentes secretarías, casi en su totalidad dábamos las despensas en casa para que fomentar que las personas se quedaran en su casa. Entonces esto fue algo pues que tuvimos que contar con todo nuestro equipo, y a quien agradezco al equipo de DIF estatal que realmente pues nos ayudaron muchísimo para que todas estas despensas llegaran a quien más lo necesitara. Y se hacía todo un esfuerzo administrativo para registrar o sea, no es simplemente ir a las colonias y a ver quién se acerca, ¿no? Había como un riguroso registro de cada una de las despensas, ¿no? Sí, así es, mira, había un número de teléfono, un call center, se hablaba, se levantaba una pequeña encuesta con unos reactivos, tenías que calificar a ser acreedor a esta despensa, se te generaba un número de folio, y con ese número de folio se hacía un cruce de padrones para que esas personas no fueran ya beneficiarias de otro programa alimentario, porque lo que se trataba es de ayudar a quien más lo necesitaba, no ayudar a quien ya estuviera recibiendo. Este programa emergente fue dirigido a personas que habían perdido el empleo, a personas vulnerables, a personas que lo estaban pasando mal durante la pandemia, pero se trataba que no estuvieran ya recibiendo otro tipo de ayuda. Entonces por eso fue muy importante el cruce de padrones, para que no recibieran dobles y poder nosotros abarcar la mayor población posible. Además de esta revisión en el cruce de padrones, ¿cómo se tomaba la decisión si alguien se acercaba a solicitar uno de estos apoyos, una despensa, estos apoyos alimentarios? ¿Cómo se decidía quiénes sí, quiénes no? O bueno, sobre todo quiénes primero, ¿no? Dado que no, tal vez no se tenían todas las que se hubieran querido tener para repartir. Se hizo un cuestionario donde cada respuesta tenía un puntaje, y tenías que tener arriba de cierto puntaje para que calificaras para esta dotación alimentaria. Realmente fue algo pues muy estudiado, y sí, realmente creo que llegamos a quien más lo necesitaba. Y nos decías 80,000 despensas en 14,000 familias, pues en 14,000 individuos beneficiarios, pero bueno, obviamente es algo que llega a quienes cohabitan con esta persona. Entonces entiendo que se les dieron varias a la misma persona. Sí, lo que pasa es que la dotación que se diseñó con nutriólogos era una dotación para una familia de 4 personas. Y dentro del cuestionario tú tenías 5 personas que vivían contigo, entonces ya te tocaban 2 dotaciones. Y además de entrada se les daba una dotación por 15 días. Entonces eso quiere decir que si tú tenías en tu casa, eran 5 personas, automáticamente la primera vez recibías 4 bultos de despensa, porque ibas a recibir para 5 personas para 15 días.
También les tocó en el DIF la repartición de estos kits ¿qué incluían? ¿Un termómetro y qué más? Incluía termómetro, incluía también gel jabón líquido, cubrebocas y algo muy importante, toda una explicación de los síntomas del coronavirus y cómo había que tomarte la temperatura, cómo había que estar registrando la temperatura y a dónde te tienes que comunicar en caso de algún síntoma. Entiendo que como parte de estos programas también les ha tocado gestionar que distintas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, de la iniciativa privada, que se acercan queriendo ayudar y que han tocado la puerta del DIF. ¿Me pudieras contar un poquito de esa parte? Sí, te platico que pues realmente en esta pandemia hemos visto la generosidad de varios productores locales. Hemos recibido más de 250 toneladas de productos del campo que hemos repartido en la población. Realmente esto quiero agradecer porque todas las semanas nos ha llegado algo que donar. Entonces nos vamos pues a las colonias, nos vamos a los diferentes municipios a repartir todos estos productos. ¿Cuál es el aprendizaje en términos pues más humanos, más allá de lo que nos pueden decir las cifras de las 80,000 despensas en 14,000 familias? ¿Cuántos miles de kits repartieron? Kits repartimos 7,400. 7,400, 80,000 despensas. Más allá de lo que dicen estos números, al acudir con las familias que la están pasando mal en esta época que ha sido difícil para todos, pero que para algunos es mucho más difícil, que tienen menos herramientas para enfrentarse a estas incertidumbres y estas dificultades generadas por la pandemia. ¿Cuál es el aprendizaje que te quedaría a ti, lo que has visto de la sociedad colimense en este momento de dificultad? Pues mira, yo creo una vez más que en Colima hay muchísima gente dispuesta a ayudar, que en Colima cuando nos unimos sociedad y gobierno podemos hacer grandes cosas. A mí realmente siento que yo siempre creo que de todo lo malo sale algo bueno. Los productores locales se han portado espectacularmente con nosotros, porque ellos también no le están pasando bien en algunas ocasiones, sin embargo están dispuestos a dar. Mi equipo de trabajo no se ha rajado ningún día, nunca dijo, ¿sabes qué? Nosotros también tenemos familia, nosotros también nos podemos enfermar, nosotros no vamos a ir. Obviamente siempre los cuidamos, siempre con su equipo de protección, pero siempre muy dispuestos a ayudar, y eso es algo muy, muy bonito, porque pues también ellos llegaban a su casa y tienen que tener todo este protocolo de limpieza y de cambio de ropa y para no contagiar en su casa. Sin embargo, siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron dispuestos a ayudar a las demás personas, con la camiseta bien puesta, y sí quiero decirte que estoy súper orgullosa de mi equipo de DIF estatal, porque realmente ha jugado un papel muy importante en esta pandemia y agradezco muchísimo todo su apoyo y toda su colaboración. Y es que esto que mencionabas tal vez no se pone en su justa dimensión, o sea, simplemente repartir 80,000 despensas, pues son, por más que se cuiden, por más que revisaran a las personas que los iban a recibir, los que los recibieron en las propias instalaciones del DIF, o con más razón cuando se acudía a las colonias a entregarlas en cada domicilio, pues son 80,000 posibilidades de un contacto que puede generarte pues un riesgo en términos de la pandemia, ¿no? Así es, porque además no sabemos que si la persona que está recibiendo, por más que guardemos distancia, puede estar enferma. Y otra cosa es que también tuvimos nosotros lo del programa de desayunos escolares. Normalmente los desayunos escolares pues se daban en las escuelas, en una modalidad en su mayoría caliente. Sin embargo, a raíz de que las escuelas cierran, pues estos desayunos escolares tenemos que nosotros reinventarnos para que estos niños que normalmente desayunaban en las escuelas siguieran recibiendo su dotación alimentaria. ¿Cómo hicieron esto, Margarita? Pues lo hicimos en manera de despensa. Entonces ahora mes a mes los niños han recibido una despensa. Todos los niños que son beneficiarios de desayunos escolares han recibido una despensa. Y te estoy hablando que en el estado son 41,526 beneficiarios de este programa. Entonces, mes a mes, durante el periodo escolar, se suspende en periodo vacacional, pero durante el periodo escolar, estos niños reciben su leche, y sus 6 litros de leche, y además una despensa, que la hemos tenido que ir entregando nosotros también. Entonces,
Realmente ha sido una labor titánica la que hemos hecho, porque normalmente como se opera o se ha operado este programa, normalmente es un recurso federal con ayuda municipal y estatal, y así opera en 9 de los 10 municipios, pero en el municipio de Colima no está operando desayunos escolares, entonces eso también lo ha tenido que hacer DIF estatal. Entonces sí se nos ha juntado muchísimo el trabajo, pero realmente, te repito, mi equipo de trabajo son realmente unos héroes sin capa, porque no se rajan, porque ahí están, porque siempre están con una sonrisa y siempre están dispuestos a ayudar. Sin capa, pero con chaleco rosa, ¿no? Así es. Oye, nos decías entonces, ¿en todos los municipios hay programas de desayunos escolares menos en Colima Capital? Colima Capital también tiene desayunos escolares, pero nada más no lo operan ellos. Ellos desde el inicio de la administración dijeron que ellos tenían que no podían operar ese programa, entonces nosotros lo estamos operando. El distrito estatal lo está operando. No se podían quedar sin desayunar los niños. Perfecto. En este contexto de quinto informe de labores, ¿hay algo más que desde el DIF se tenga que informar? Pues bueno, decirte que seguimos trabajando en el DIF estatal, seguimos con todas las acciones, con todas las precauciones, poco a poco iremos reabriendo, pues y normalizando como nos vayan permitiendo todas las acciones, pero nosotros seguimos en DIF estatal, seguimos ahí, pues ahora sí tratando de ayudar y cercanos a la población. Todos los apoyos sociales no se han parado, todos los vales de hemodiálisis no se han parado y hemos estado ahí en constante apoyo a la población. Y sobre todo esto es importante porque ya en la recta final suele marcar como este quinto informe de labores el inicio del final de la administración, ¿no? Y muchas veces en este último año pues ya algunos o la gente empieza más a pensar en lo que viene después de finalizar la administración, pero bueno, siguen chambeando, algo que venga para los próximos meses que sería importante saber. Pues vamos a seguir tal como lo hemos estado haciendo, vamos a seguir con todos nuestros programas, vamos a seguir con la modalidad de estos desayunos y todo esto a manera de despensa, como lo hemos estado haciendo, y pues vamos a seguir cambiándole, y esto no se acaba hasta que se acabe, es como el fútbol, hasta el minuto 90 se puede meter el último gol, entonces seguiremos trabajando y seguiremos pues esforzándonos cada día pues para ayudar a quien más lo necesita. Y pues ya estaremos platicando de qué gol quieres meter, estimada Margarita. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y la información que has compartido con nuestro auditorio. Gracias y muy buenos días. Gracias, te saludo, adiós, buen día. Margarita Moreno, presidenta del DIF estatal. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp en el 312-171-0598. Volvemos después de esta breve pausa. El día de ayer, en una larga sesión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la materia de la consulta popular planteada por el titular del Ejecutivo, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero modificó el texto de la pregunta a realizar en esta consulta popular. La Suprema Corte, como les decía, determinó que la materia de la consulta popular propuesta por el presidente de los Estados Unidos mexicanos es constitucional, pues su finalidad no viola el artículo 35, fracción 8, numeral tercero de la Constitución General. De acuerdo con el Tribunal Pleno, la consulta no debe interpretarse en el sentido de que está encaminada a que las autoridades de impartición y procuración de justicia cumplan o dejen de cumplir con sus atribuciones, pues estas son de ejercicio obligatorio, sino que se encamina de manera más amplia a consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados con la finalidad de garantizar la justicia y los derechos de las víctimas. Primero se votó sobre si estaban a favor del proyecto que hizo el ministro José María Aguilar y que planteaba declarar inconstitucional la consulta por violentar los derechos humanos.
Vamos a escuchar casi 2 minutos de lo que planteó el ministro ponente, el ministro José María Aguilar, sobre por qué consideraba en su proyecto, aunque ya lo había expresado en un documento que era público, explicó en viva voz en esta sesión del Pleno de la Corte que se dio vía una plataforma así tipo Zoom, explicó los motivos por los cuales consideraba inconstitucional la materia de la consulta propuesta. Tanto toda persona como las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y con ello a que se lleven a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona, sea un expresidente, un funcionario o cualquier otra persona. En tercer lugar, en esta propuesta, se dice que el objeto de la consulta popular, al identificar y señalar con claridad a las personas a las que se propone investigar penalmente, puede estimarse contrario al principio de presunción de inocencia y del debido proceso penal de esas personas, lo que evidentemente vulnera los derechos humanos. Conforme a diversos precedentes de esta Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las violaciones a la presunción de inocencia pueden generar la ilicitud de pruebas o, en casos más graves, la inconstitucionalidad de todo el proceso. En el proyecto se considera que la consulta popular, en los términos planteados, puede viciar los procesos penales en curso y aún los futuros, lo que puede imposibilitar que los jueces se pronuncien sobre la responsabilidad penal de esos delitos y, al final de cuentas, de existir tales delitos, puedan quedar impunes, lo que atenta contra los derechos de las víctimas y los ofendidos directos, pero también en contra de todo el pueblo de México. Y después el primero en compartir su opinión sobre este proyecto planteado por el ministro Aguilar fue el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien dijo que se debía analizar la decisión de la Corte desde un enfoque político constitucional respecto a lo que representa la democracia participativa y el rol de este tribunal, del máximo tribunal del país, para impulsarla. Escuchemos la explicación del ministro presidente de la Corte. La Constitución General estableció la consulta popular como un medio participativo de gran alcance, diseñado para integrar a todas las personas al debate público y hacer posible una ciudadanía robusta y plural, condición indispensable para consolidar un país más igualitario. Para cumplir con este propósito, la Constitución nos encomendó la tarea de desplegar una función político-constitucional, en el sentido de que nos corresponde abrir las puertas de la vida institucional a quienes históricamente han estado excluidos de ella. Nuestro rol en este escenario no es solo el de juzgar una pregunta, sino dar alcances expansivos a la posibilidad de consulta a efecto de hacer efectivos los derechos de participación ciudadana, armonizando todos los principios constitucionales en juego. Para darle su plena dimensión a nuestra función revisora en esta materia, debemos partir de que la consulta popular está prevista en nuestra Constitución como un derecho humano de la ciudadanía y que, como tal, debemos maximizarlo y darle la interpretación más amplia posible a fin de hacerlo efectivo. El espíritu de la consulta es dar cauce sin intermediarios a la opinión ciudadana. Su función principal es la de detonar un debate que incluya a las voces que normalmente están excluidas de la conversación pública y con ello avanzar hacia una democracia participativa.
Y bueno, el ministro Saldívar dijo que esperaría que la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir con responsabilidad histórica su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. Y esto lo dijo sobre cómo abordar, cómo entrar al análisis y cuál era el rol de la Corte. Luego ya cuando entró al análisis de si la consulta propuesta era constitucional, su materia, dijo que creía que sí, por todo lo anterior y también porque cree que desde el marco constitucional se establece que hay consultas que no sean vinculantes, no solo porque no alcancen el 40% de participación del electorado que se requiere para que así lo sean, sino porque hay autoridades cuyo actuar no puede estar sujeto a nada más que lo que le marca la propia ley, como es el caso de las autoridades de procuración e impartición de justicia. Es decir, explicó que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que puede haber consultas que puedan tener que ver con asuntos de impartición de justicia y cuyo resultado, pues obviamente no será vinculante para esas autoridades. Pero que la consulta no pueda tener efectos vinculantes, en este caso, para las fiscalías o para los juzgados, no implica, en la visión del ministro Saldívar, que la consulta esté prohibida por la Constitución. Que no sea vinculante para todas las autoridades esta consulta no hace que la materia a consultar sea inconstitucional, consideró el ministro Saldívar. También dijo que no es banal o redundante porque cumple una función de abrir la puerta a la voz ciudadana, a gente pues que su voz muchas veces no es escuchada, y dijo que no se estaba consultando si se le restringían los derechos humanos a nadie. Después de esta discusión se votó y bueno, por diversos motivos, no todos compartieron los argumentos del ministro Saldívar, pero 6 votaron en contra del proyecto que buscaba declarar inconstitucional la consulta, es decir, 6 de 11 consideraron que era constitucional. Pasaron a una segunda etapa de la sesión donde entraron en la discusión de la pregunta, la redacción de la pregunta. Habría que decir que el presidente había planteado una pregunta que decía exactamente lo que les voy a mencionar. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Y bueno, no se aprobó esa redacción y la redacción que se aprobó es: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados. ¿Comisiones de la verdad? ¿Les suena? ¿Les suena? Y bueno, esto se votó por 8 votos a favor y 3 votos en contra, con lo que esta pregunta quedó en firme. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de lo que definió la Corte para esta consulta? Bueno, durante las siguientes 24 horas a que se dio esta aprobación, la Suprema Corte pues tendrá que notificar al Senado de la República, lo cual ya sucedió, los puntos resolutivos de su determinación para los efectos conducentes. Esto obviamente tendrá que pasar al Senado, que por mayoría tendrá que avalar la realización de la consulta. El movimiento político, el presidente López Obrador, tiene mayoría en el Senado de la República y seguramente esto transitará. También se establecía la posibilidad de que por el cambio de la redacción de la pregunta, el titular del Ejecutivo declinara la realización de la consulta, lo cual seguramente ya se lo cuestionaron en la mañanera y que les estaremos más adelante informando, pero seguramente él estará de acuerdo con que se realice aún así. Y me parece que queda claro con esta resolución
que la consulta, pues la mayoría de los ministros, la materia de la consulta no la consideraron inconstitucional, pero que queda claro que también no será vinculante a ninguna resolución que se tome o no en el ámbito de la procuración o impartición de justicia. Entonces, ¿con qué puede ser vinculante? Es decir, ¿para qué sirve la consulta? Bueno, hasta ahí deja la información y en mi opinión esa es la gran duda. ¿Para qué sirve la consulta? Y por cómo está redactado, un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas en términos prácticos, esto podría implicar que sí sea vinculante para el Ejecutivo o para el Legislativo en cuanto a que busquen ese proceso de esclarecimiento de lo que sucedió, aunque no sea vinculante para que se presenten denuncias penales o para que se impongan penas en términos penales a los expresidentes, pues sí para que puedan empezarse procesos de investigación desde el ámbito ejecutivo o legislativo de qué sucedió. Y ya si eso deriva en alguna denuncia o no que caiga en un juzgado y que se procese adecuadamente, pues eso ya será harina de otro costal. Pero bueno, entiendo que esto es lo que puede suceder con esta consulta, que le tocará aplicarla al Instituto Nacional Electoral en el próximo proceso electoral. Es decir, Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta, pero los gobiernos pasados, con esta pregunta, pues seguramente sí lo van a estar. Hasta ahí la información. Mi opinión del tema es que el gran... yo escuché al ministro Saldívar y casi me convence, casi había como que se hubiera redactado con todas las cosas, como respondiéndome a todas las cosas que yo le criticaba a esto, y que yo incluso en estos micrófonos tengo que recordarlo. Yo dije pues que era una insensatez plantear esto. Creo que esa fue la palabra que utilicé. Y después de escucharlo, pues creo que ya no lo calificaría igual. Casi me convenció, pero la única parte que a mí no me convence es en términos pragmáticos para qué va a servir, para conocer la opinión de la gente, pero creo que puede generar también una frustración que le pregunten y que después no se esclarezca nada, ¿no? Y que después no haya justicia en las cosas que hayan, las irregularidades o delitos que hayan cometido. Esa es la parte en donde pues a mí el tema no me cuadra. Me parece que el 40% de participación que marca la Constitución para que sea vinculante, pues es como una regla de control de si opinó la cantidad suficiente de gente para obligar a las autoridades a responder. No me parece que tenga sentido una consulta que no sea vinculante. Me hubiera gustado una consulta, por ejemplo, para decidir o no continuar el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero bueno, hasta ahí dejo mi opinión. Hacemos una breve pausa y continuamos. 8 de la mañana con 39 minutos y saludo a través de la línea telefónica a la representante del Gobierno de México aquí en el estado de Colima, la delegada Indira Vizcaíno. Delegada, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, con el gusto de saludarte a ti, con el gusto de saludar a las y los colimenses que nos escuchan. ¿Cómo cierras la semana? Veíamos ahí en tus redes sociales que fue cumpleaños de tu hijo, ¿verdad? Así es, el día de ayer fue el cumpleaños de mi hijo Rodrigo y estoy muy contenta porque con él se consolida la familia y mi experiencia además como mamá que comencé hace 9 años, que es muy distinto ser mamá de uno que ser mamá de 2. Ya me imagino cómo les iba a mis abuelas que tuvieron 8. Así es que aprovecho para felicitar y reconocer a todas las mamás que hacen frente todos los días trabajando y atendiendo a una familia también, y que seguramente lo hacen con mucho amor como lo hago yo con mis hijos. Delegada, el día martes presentaste una especie de corte de caja de uno de los programas que implementa el Gobierno de México aquí en el estado, que son las becas Benito Juárez. Y ahí, además de que para la gente que no escuchó esta información que ya habíamos compartido, que nos recuerdes pues un poco qué es lo que marca ese corte de caja en cuanto a inversión, en cuanto a beneficiarios. Lo que más me llamó la atención es lo que mencionabas sobre el incremento de beneficiarios, y me gustaría saber cómo lo entiendes. Pero primero, ¿nos compartes algunos de los números de las becas Benito Juárez que son para jóvenes de prepa? Así es, en términos generales comentarte y compartir con la audiencia. A ver,
El programa Becas Benito Juárez va dirigido a todos los jóvenes que están estudiando preparatoria en una escuela pública. Esto significa que es un programa universal. Todos los jóvenes que cumplen con esta característica son beneficiarios de este programa de Becas Benito Juárez, y uno de los objetivos principales que se han planteado en este programa justamente es el combatir la deserción escolar, porque es este nivel educativo en el que mayor deserción escolar se registra de acuerdo a cifras oficiales, cifras del INEGI, estadísticas, etcétera. Y por eso para nosotros es tan importante hacer una difusión adecuada de este programa para que las y los jóvenes que están regresando ahora a la preparatoria en este ciclo escolar, pues acudan con sus directivos a su plantel educativo para hacer el registro correspondiente, mismo que concluye el próximo 20 de octubre. Pero es un programa que arrancó en el estado de Colima con poco más de 19,000 beneficiarios, y que cuando se hizo el cambio de ciclo escolar, el siguiente ciclo escolar inició con arriba de 25,000 beneficiarios. Esto significa que aumentamos en prácticamente 5,000 el número de jóvenes que son beneficiarios de este programa de un ciclo escolar a otro. Para ser exacta, 4,707 jóvenes que se incrementaron como beneficiarios en este cambio de ciclo escolar. ¿Y cómo leen este incremento? Supongo que no se puede asegurar que solamente por el programa pues está incrementándose la matrícula de bachillerato, pero les da un indicio de que se está cumpliendo con el objetivo, ¿o cómo entiendes esta cifra? Sí, por supuesto. A ver, si de estos jóvenes nosotros identificamos que un porcentaje de ellos decidieron inscribirse a la preparatoria porque existía esta beca, continuar con sus estudios porque existía esta beca, regresar a la preparatoria aquellos que la habían abandonado, pues para nosotros eso ya es ganancia. Para nosotros eso es parte del cumplimiento de este objetivo, porque un incremento en casi 5,000 jóvenes nuevos de un cambio de ciclo escolar a otro, pues es bastante significativo. Y justo eso es lo que está buscando este programa, generar oportunidades para que las y los jóvenes no tengan que abandonar la escuela por falta de recursos económicos. Es un programa que ha invertido más de 300 millones de pesos en el estado de Colima, y que en lo que resta de este año pues todavía le quedan cerca de 80 millones de pesos más por invertirse, que creo que es bastante significativo, insisto, sobre todo porque en nuestro estado, en las comunidades rurales, no hay acceso a preparatoria. Los jóvenes que quieren seguir estudiando, pues en sus comunidades, lo más a lo que pueda llegar el acceso a la educación es hasta la secundaria. Tienen que abandonar sus comunidades de origen o tienen que trasladarse todos los días desde su comunidad de origen hasta aquella en la que existe una preparatoria, y eso incrementa los gastos familiares, y muchas veces por eso es que se da esta determinación de que abandonan la escuela. Nosotros lo que queremos es garantizarles a estos jóvenes que no abandonen su escuela por falta de recursos económicos, porque el gobierno de México está ahí para apoyarles, porque en el gobierno de México confiamos en esta generación y tenemos toda nuestra esperanza y toda nuestra fe puesta en que con esta generación de jóvenes es con la que vamos a lograr la verdadera transformación del estado de Colima y de nuestro país. Delegada, nos decías, en el cambio de ciclo escolar, 4,707 beneficiarios más. El cambio de ciclo escolar que se dio en 2019, es decir, como es que ya no sé en cuándo empieza. Así es, concluyó el ciclo escolar 2018-2019, y en el ciclo escolar que arrancó en 2019 y concluyó en 2020 es en donde se registró este incremento de jóvenes. Ahora estamos perdón, y sobre todo por eso lo menciono, además de para que nos cuentes los detalles para los padres de familia, porque no, siendo sinceros, no tenemos mucha audiencia joven, los jóvenes no escuchan mucho la radio que digamos, pero además de informarles sobre el nuevo ciclo escolar, a lo que quería llegar, profundizando en el tema que planteabas, es que pues ahora con la crisis económica generada por esta pandemia que ha azotado al mundo entero, me parece que en otros niveles educativos, bueno, yo lo veo con gente que conozco, pues, que tenía a sus hijos inscritos en escuelas privadas y que ante las restricciones económicas que ahora tienen y que también, pues, las clases no se están dando de manera presencial, pues hay muchos que dicen, mejor me voy a una escuela pública. ¿Pudiera incrementarse todavía más? ¿Habrá suficiencia presupuestaria para este programa para el siguiente ciclo? Que se incremente el número de beneficiarios en preparatorias públicas, eso dependerá de la propia capacidad
de recibir a más jóvenes en la escuela preparatoria, es decir, de cada estas escuelas públicas que tengan un cupo limitado, un cupo máximo de cuántos jóvenes puedan recibir. Pero está considerado un incremento presupuestal, se consideró del 2019 para el 2020 y estará considerado del 2020 para el 2021, precisamente porque el ciclo escolar pues no arranca en enero como arranca el presupuesto, sino que hay cambios a mitad de año básicamente cuando es el cambio del ciclo escolar, y eso genera muchas veces modificaciones en el número de beneficiarios, y lo que no queremos de ninguna manera es quedarnos cortos con estas becas, de suerte que termine habiendo jóvenes que no las reciban, sino por el contrario garantizar que todos aquellos que cumplan con este requisito en automático sean beneficiarios de la beca. Para la gente que nos está escuchando, que tenga, que sean jóvenes que estén en la preparatoria o que estén por entrar, o que tengan hijos que están en esa situación, ¿qué es lo que tienen que saber en una preparatoria pública, obviamente? ¿Qué es lo que tienen que saber sobre este programa, ¿no? En términos prácticos de registro. Pues insisto en que les pedimos a los jóvenes, a los padres de estos jóvenes, para que lo platiquen con ellos, que el registro se está haciendo en cada plantel educativo. Es decir, desde la Coordinación Estatal de Becas, la Delegación de Programas, hay una coordinación con los directivos de los planteles educativos, se les asignan usuarios y contraseñas para que puedan hacer el registro de sus estudiantes inscritos en esta plataforma, y que de esta manera ellos puedan ser incorporados al programa Becas Benito Juárez. Por eso es muy importante que estos jóvenes vayan a sus escuelas, se comuniquen con sus directivos y se cercioren de que su proceso de registro está adecuadamente hecho, porque, insisto, este concluye el próximo 20 de octubre. Pasando a otro, bueno, de este tema, algo que quisieras agregar, porque yo tengo otros temas en la mente, delegada. Pues simplemente insistir en que otro de los objetivos de esta beca, y más en esta circunstancia, como bien lo comentabas, de la crisis económica derivada de la pandemia, pues es importante porque significa también el ingreso de recursos a el seno familiar. Nosotros hemos tenido testimonios, historias de jóvenes que han decidido dedicar una parte importante de su beca para ayudar a los hermanitos que van a otro nivel escolar, para ayudar a resolver los problemas de alimentación, de rentas o de algún gasto que surge en su familia, y que por lo tanto se cumple también con este objetivo de integración familiar, de entender que somos un gobierno que promueve la solidaridad, y el que los jóvenes también tengan esta responsabilidad de saber que cuando ellos son beneficiarios de un programa y hay otra necesidad en las familias, pues entre todos tenemos que salir adelante. Delegada, por si no estabas escuchando el programa antes de comenzar la entrevista, pues hay un par de temas que tocamos que creo que me gustaría conocer tu opinión como representante del Gobierno de México y como ciudadana en general. Decía yo hace unos minutos, después de relatar la discusión que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al escuchar los argumentos del ministro Saldívar sentía que casi como que me estaba respondiendo a todas las cosas que yo había dicho y pensado sobre la consulta, de la cual me había manifestado en contra, y que incluso me había dicho en estos micrófonos que me parecía una insensatez plantearla. Y dije que casi me convencía, pero la parte que al final no me termina de convencer es ¿para qué hacer la consulta? Pues si no tendrá ninguna consecuencia vinculante, ¿no? Sobre lo que se está planteando, que es hacer justicia sobre los delitos probablemente cometidos por las administraciones pasadas. ¿Qué piensas de esta decisión que ha sido tan polémica? Bueno, fue polémico desde que se planteó, y más polémico el día de ayer que se toma esta decisión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, Miguel, yo te aprecio mucho, pero la verdad es que creo que hay una parte ahí, es un pequeño detalle en el que muchos todavía no acaban de caer en lo importante que significa esta consulta, porque la consulta en sí misma, toda esta discusión que se dio en la Corte, va mucho más allá de qué es lo que se está preguntando o qué es lo que se va a preguntar. Lo verdaderamente importante es que estamos cayendo en este ejercicio que ha sido una demanda de muchos años de quienes hemos estado en la izquierda y de muchos años de quienes desde la sociedad han buscado el que se tenga una democracia participativa, en el que escuchemos al pueblo, en el que le tomemos en cuenta
y estemos interesados por saber qué es lo que están pensando. Eso es lo verdaderamente importante, esa discusión que se dio el día de ayer en la Corte, y eso es en lo que deberíamos de estar pensando y lo que deberíamos de estar celebrando todos los mexicanos, más allá de que haya quienes no coincidan con el tema por el cual surge esta discusión. El fondo, la esencia es, estamos en una democracia participativa, estamos permitiendo por primera vez que esto que está considerado en la Constitución desde hace algunos años, que son las consultas ciudadanas, sea una realidad. Estamos trabajando para que eso sea una realidad. Pues a mí me parece que eso es lo que tendríamos que estar festejando las y los ciudadanos mexicanos, porque sin duda lo más importante de esto es, vamos a escuchar lo que la gente piensa, lo que la gente opina respecto a un tema que es de trascendencia nacional, porque a todo mundo nos importa lo que está pasando alrededor del mismo. Pero bueno, ya hasta te reíste de mí, pero bueno, aquí aceptamos la libertad de expresión de todas y todos. Delegada, en otro tema que también creo que es importante conocer tu punto de vista, en el quinto informe de labores del gobernador Ignacio Peralta, pues hubo duras críticas a su administración por parte del movimiento político del que formas parte, el coordinador Vladimir Parra, pues fue, no diría durísimo con el gobernador, y en respuesta, en su mensaje, el gobernador al finalizar, pues opinó también sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gobierno que tú representas aquí en el estado de Colima. Habló de que en el sexenio del presidente López Obrador todos los días se asesinan entre 1 y 2 policías pues al día, que con López Obrador se registra el doble de homicidios que en el sexenio anterior. Dijo que bueno, se han registrado 45 masacres en el país en lo que va de este año, a pesar de que el presidente se ríe de ello. Habló de de que esta crisis de seguridad apunta a una política destinada al fracaso, que qué se puede decir del comentario de López Obrador cuando confirmó que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán. Habló también pues que de los casi 80,000 muertos por COVID, que quién va a asumir esa responsabilidad, que si no es indolente decir que la pandemia cayó como anillo al dedo, de que si no, de que se puede decir de engañar a los mexicanos al fomentar el uso de iconografías religiosas para protegerse del virus y de tener a niños con cáncer a la espera de tratamiento, que López Obrador prefiere hablar de rifas de aviones o de espectáculos mediáticos, de supuesta lucha en contra de la corrupción. Habló de Pío López Obrador, habló del titular de la Comisión Federal de Electricidad y terminó con una pregunta que es durísima y que a mí me sorprendió en términos de las formas pues a las que tenía acostumbrados en sus discursos. Dice: ¿por qué Morena busca el poder con una obsesión patológica si solamente han demostrado que no saben gobernar? ¿Qué dirías sobre estos dichos? ¿Qué dirías sobre el quinto informe de labores del gobernador Ignacio Peralta? Ay, discúlpame por lo coloquial del comentario que voy a hacer, pero mira, el burro hablando de orejas, precisamente con esa pregunta. A ver, a mí me parece que todo lo que tú comentas, que señala, pues no es más que una evasión de su responsabilidad. Yo quisiera saber si dio respuesta contundente a alguna de las inquietudes que tenemos los colimenses por todas las fallas, por todas las faltas de decisión que han tenido que lugar en este sexenio y que eran responsabilidad estrictamente del gobernador. Es decir, ¿a qué fue el gobernador al Congreso del Estado? ¿Fue a informar de los logros que ha tenido? ¿Cuáles? Porque yo no escuché ninguno. ¿O fue solamente a continuar con esta dinámica reiterada que ha llevado durante los últimos 4 años de evadir su responsabilidad, y en lo que parece que ya había obtenido maestría, pero hoy se graduó de su doctorado? Solamente busca señalar y señalar y señalar a los que están a su alrededor, como en un intento de justificar sus deficiencias, sus fallas, su falta de responsabilidad para tomar las decisiones que Colima ha necesitado. Y a mí me parece que eso es sumamente irresponsable y que los colimenses no podemos caer en esa trampa. A ver, primero te doy un ejemplo. Yo fui presidenta municipal en Cuauhtémoc 2012-2015. Es conocido por todos, es sabido por todos que en ese trienio el gobierno del estado en turno
no invirtió ni 50 centavos partidos por la mitad en el municipio de Cuauhtémoc. Y yo insistía en que mientras en Cuauhtémoc manejáramos el recurso que por derecho nos corresponde de manera correcta, nos iba a alcanzar para más. Y entonces lo que hicimos fue un ejercicio de austeridad en el que nos bajamos los sueldos, quitamos los privilegios de gastos de gasolina, de viáticos, de eventos y gastos superfluos que luego parece que son el pan de todos los días en el actual gobierno estatal. Y con todos estos ahorros logramos duplicarle el sueldo a los policías, comprarles equipamiento, patrullas, crear un programa que fue el primero a nivel estatal de entrega de uniformes escolares gratuitos a todos los niños de preescolar, primaria y secundaria, tener una inversión histórica en infraestructura en el municipio, etcétera. Y todo esto solamente manejando transparentemente los recursos de un municipio como Cuauhtémoc. Y con eso logramos bajar la deuda. Y con eso necesitamos no recurrir a un solo peso de endeudamiento y muchas cosas más. Con eso fuimos el único municipio, que pagaba los aguinaldos de manera puntual y completa sin tener que pedir un adelanto de participaciones. Entonces, no es válido que intentemos echar culpas a otros. La responsabilidad de la administración del presupuesto público del Estado es de una sola persona y es el titular del Poder Ejecutivo. Delegada, no es válido que siga evadiendo esta responsabilidad, porque al final del día él podría recurrir a estas políticas de austeridad para lograr invertir lo que realmente nuestro Estado requiere y para lograr dar respuesta a las necesidades de los colimenses. Pero más allá de eso, el gobierno de México sí está invirtiendo en el Estado de Colima. El gobierno de México va a cerrar este año con casi 3,000 millones de pesos de inversión directa. Ese es el problema. ¿Qué es directa? Que el dinero le está llegando directamente a 130,000 familias de los 10 municipios del Estado de Colima y que hay un cierto nivel de intolerancia de los gobernantes que estaban acostumbrados a manipular ese presupuesto a su antojo y a que ese recurso que es del pueblo no regresara al pueblo, como ahora está siendo una prioridad por este gobierno. Delegada, te agradezco mucho tu tiempo, la información y puntos de vista compartidos con el auditorio. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días. La delegada Indira Vizcaíno. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo, se está poniendo interesante, pero bueno, en los tiempos de la radio son así y me tengo que despedir. Gracias a todos por habernos acompañado este día y a lo largo de esta semana. A nombre de todo el equipo que hizo posible este programa, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente viernes y el excelente fin de semana que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron